La unidad, amado, como significado, es algo que no se puede separar, es algo que no se puede dividir. Amén. La unidad es la característica suprema de la verdadera iglesia. Y mientras estaba en esto, hermanos, me acordé de que en los años 1969 yo tenía como 6 añitos y escuchaba unas consignas acerca de la unidad. Hasta el año 1973 más o menos ya no se volvió a escuchar nada acerca de la unidad. El pueblo unido jamás será vencido, decía el movimiento que tomó esta consigna, animando a otros que iban a ser uno solo. Eso duró un poco tiempo. Amén. Otro hecho que me ha llamado también la atención es la unidad matrimonial. El texto bíblico dice, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será uno. Y desde los años que yo le estoy comenzando a hablar, ha aumentado el divorcio en Chile. Por lo tanto, esta palabra como que ya muchos no la consideran. Y dice también lo que Dios unió, que no separa el hombre. Pero ya en la ley chilena se estableció el divorcio, donde empezaron los que empezaron juntos, viendo, hermanos, un sueño, una visión de unidad, de formar hijos, de tener un hogar estable, de tener una familia limpia, termina en un desastre, porque uno de los dos empezó a mirar en otra dirección. Cuando comienza el hombre y la mujer a mirar diferentes partes, entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no es lo mismo. Ya no podemos conversar, ya no tenemos sueño. See you tomorrow, dicen los gringos, nos veremos mañana, o see you later, nos veremos después. Podemos hablar en lengua también aquí en el vídeo. Dios nos bendice, hermano. Pero así es el asunto. Lo que un día fue hermoso, después comenzó a ser fastidioso. Ya no somos lo mismo, los años pasan, los problemas siguen. Hasta para decidir comprarle un zapato a un niño hay problemas. El matrimonio se pone de acuerdo de dónde va a estudiar este pequeño. Bueno, ¿qué te parece si lo enviamos al colegio del séptimo día adventista o lo llevamos al colegio evangélico que está por este otro lado? ¿O qué te parece si lo ponemos, no sé, en los Sagrados Corazones? No, es que allá no lo van a recibir. Y empiezan a ponerse de acuerdo y al final el niño está matriculado en la Blanca Franca. Vamos a hablar de unidad. Usted le parezca risorio, pero es así. ¿Verdad? ¿Qué te parece si lo compramos un rack? Nuestra economía ha prosperado, ¿cierto? Y después del rack le ponemos un LD, ¿cómo se llama el LD? No le vemos mucho, hermano. Pero vamos a comprar uno de esos de 48 pulgadas, lo que no existe, no son 58. Pero resulta de que hay que ponerse de acuerdo para el color del rack, se le pone cuando le envíen a la casa. Si entra por la puerta, no entra por la puerta. Y así siempre nos estamos poniendo de acuerdo para hacer cosas. Y tratamos de vivir en unidad para hacer cualquier evento en nuestro hogar. La unidad en el matrimonio. Porque Dios unido no separa el hombre. En Eclesiastés 4:12, búsquelo por favor, dice, por donde te dobleces, no se rompe pronto. Es importante, hermano, que nosotros en la vida del matrimonio siempre consideremos a uno más. Amén. ¿Qué
esté Jesús, el Señor y Dios de nuestras vidas, en su Espíritu, gobernándonos con su palabra. Amén. Es ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué te parece? Hacemos, bueno, consultemos al Señor. Nosotros lo queremos mandar a cambiar de aquí, queremos vender la casa, tenemos un proyecto, pero no lo podemos hacer si no le consultamos al Señor. Ganas tenemos, pero Dios es el que da la última palabra. No nos mandamos solos. Y eso es importante. Dios está dentro de la vida, del matrimonio, hermano. Porque Dios nos unió. Dios es fiel, hermano, en los matrimonios que le consideran. Aunque tú estés viviendo a lo mejor momentos muy difíciles en tu matrimonio, reconsidera. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Te invito a que tú tengas a Jesús en tu pareja. Podrás tener problemas económicos, sí, pero cree a las promesas de Dios. Él es fiel. Amén. Él es fiel a su palabra. Él dice que no ha visto justo desamparado ni simiente suya que mendiga más. Hemos pasado momentos muy difíciles, complejos, pero aquí estamos adorando al Señor, bendiciendo su nombre. Amén. Acatando lo que Dios tiene para nosotros, porque hemos entendido de que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Él tiene el control sobre nosotros y lo tiene sobre ti si tú le das ese lugar. Amén. Hay problemas económicos, el varón no tiene pega y la mujer ya empieza a mirar de qué va a ser con un individuo de esta naturaleza. No hay trabajo, la economía es pauperna. Y así, en el contexto que el apóstol Pablo escribe este texto, afuera de la cárcel donde él estaba, había problemas serios, hermano. Había inmoralidad, había problemas económicos. Los cristianos estaban siendo perseguidos para apresarlo y matarlo. Y él, en vez de decirles a través de los escritos, yo mientras a mí me perseguían, yo me escondí en la cueva no sé cuánto, él les declara otra cosa. Él les declara que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él no les dice, escapen. Yo en una oportunidad, cuando Dios me llamó, me mandó a la calle a la derecha, allí recibí imposición de mano y comencé a ver. Vayan, probablemente esté Ananías por allá. Él podía haber escrito cualquier cosa para que los cristianos de ese tiempo, los de Éfeso, que estaban ya viviendo persecución, pudieran escapar, pero él no le escribe eso. A mí me sorprende de que no le da ninguna dirección, ningún lugar para que se escondan, sino que él les dice, sean solícitos. Amén. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo, porque lo único que puede mantener a la iglesia unida es el Espíritu de Dios. Amén. A mí me llama la atención, ¿sabe qué cosa? De que aquí habemos aproximadamente como 90 personas. ¿Cuánto hay? ¿Hace usted? Pero escuche bien, somos todos seres de niveles distintos, de una capacidad distinta. Usted a lo mejor tenga menos colegiatura que yo y yo tenga menos colegiatura que otra hermana que esté por ahí. Que nuestro trato social a lo mejor sea más bajo, otro más alto, que la economía de cada uno sea igual. Los pensamientos nuestros son totalmente diferentes, aún nuestras huellas son diferentes. Pero Dios nos tiene unidos aquí. Dios nos trajo, no para que formemos la unidad ya Dios la hizo a través de su Espíritu. Así que el hombre que tiene el Espíritu de Dios es una persona que tiene amor, es paciente, es bondadoso, es gentil, amable. Por lo tanto es un hombre, hermano, de unidad, porque los ingredientes para la unidad son eso, un buen carácter. Si imagínense que para construir nosotros de repente yo le decía a los hermanos, oye, ¿dónde van a poner la puerta, la ventana? No, hay que ponerla por allá. Pero ¿y por qué no la ponen por acá? Porque ya se determinó que tenían que ir por este otro lado, aunque uno veía que podía ir por otro lado. Pero nada fue hecho como lo que yo dije. ¿Me entienden? Nada es como lo que uno quiere y uno piensa. Hay hombres que son visionarios, hermano, que tienen una visión mucho más amplia y más desarrollada que usted y yo. Son los ungidos de Dios. Y usted también está en ese mismo lugar. Usted también
Aquí, hermano, quiero decirle que hay una separación tremenda en cuanto a los dones. A mí me puede a lo mejor ver predicar y puede que vea una actitud de niño, de repente, inmaduro. Por lo tanto, la madurez que produce unidad no está relacionada con los dones. Así es. Amén. Sí. Eso téngalo muy claro. Amén. Muchos van a llegar arriba y van a decir, pero Padre, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Eterno? ¿Qué le va a decir? Porque no está en relación a lo que yo pueda hacer aquí, en la vida ministerial. No, hermano. Esto es algo mucho más profundo. Amén. Hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque esto es nacido del corazón de Dios para la iglesia. Amén. Quiero, hermanos, centrarme también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ir avanzando. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. ¿Lo encontró? Amén. Os ruego, hermanos amados, el Espíritu Santo nos está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén. Y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablemos una misma cosa. Amén. Es difícil. Pero cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, se produce unidad. Adoramos al Señor, exaltamos al Señor, y Dios en medio de este ambiente rico, Él envía bendición, vida eterna. Amén. Por eso que el salmista dijo, es delicioso, es rico, habitar los hermanos juntos, en armonía. Dios produce eso. Amén. Yo quiero que vaya usted a Génesis, en el capítulo 1, perdón, en Génesis capítulo 11. Me llama la atención también este hecho. Había unos hombres que no habla quienes lo dirigían, pero tenían una misma palabra, ¿verdad? Ellos quisieron edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegara al cielo. ¿Dice así o no? Vayan al versículo 6. Y cuando estaban en plena construcción, dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todo esto tiene un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire lo que vio Dios y lo que destaca. Él fue a ver, no es que estuviera Dios ausente de eso. Dios es omnisciente y está en todo lugar. Amén. Está aquí, Él discierne sus pensamientos y sabe dónde está usted. Amén. Y Dios sabe si usted está pensando en Él, si está meditando en su palabra o no lo está haciendo. Él sabe si usted tiene sueño, está cansado, Él lo sabe. Pero yo le quiero decirle que Dios envía salvación y vida eterna, y al que está cansado le da fuerza. Amén. 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 Y el que no la tiene, Él se la multiplica. Así que alégrese en Jehová y gócese en Él. Amén. Amén. Dios vio que había un pueblo que tenía un mismo lenguaje, tenía un mismo hablar. Por lo tanto, ellos decidieron hacer una torre. Ellos querían llegar a la eternidad. Y como Él declara su palabra, que Él está sentado en el círculo de la tierra, Él fue y vio que estos hombres eran uno. Había unidad
en estos hombres había un mismo lenguaje y habían comenzado una obra. Tenemos un mismo lenguaje. Dice el apóstol que cuando nosotros nos reunamos, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Cánticos espirituales, conversaciones espirituales, y no palabras en doble sentido, ni chistes morbosos, ni nada de eso. Amén. La iglesia de Dios es diferente, santa, es apartada y vive diferente. Su lenguaje es el lenguaje de Dios. Amén. ¿Lo cree usted o no? Sí, hermano. Tenemos que reunirnos y conversar cosas santas, cosas gratas, porque Dios está ahí. En medio de su conversación, Dios está bendiciéndonos. Dios está enviando cosas especiales cuando nosotros hablamos. El Espíritu Santo de Dios genera un ambiente rico, hermano, y diferente. Y la gente es atraída cuando usted conversa. Amén. Pero había ahí un pueblo que era uno, que todos tenían un solo lenguaje y habían comenzado una obra. Nosotros tenemos un Dios, un Espíritu, una fe. Amén. El idioma nuestro es sacro, es diferente al idioma que habla el mundo. Amén. Por eso que Dios nos apartó, por eso que no hablamos mentira. Yo, hermano, antes que llegara a la iglesia era re mentirosazo, ¿sí? De repente era hasta fabricante de mentiras. Pero Dios, hermano lindo, Él comenzó una buena obra en nosotros. Amén. Él me enseñó a hablar verdad. Porque la verdad que puede hablar y salir de la boca de un hombre o de una mujer santifica. Liberta el corazón de un hombre o de una mujer que está en pecado. Usted, a través de la palabra de Dios que usted puede soltar, puede profetizar. Puede declarar una verdad. Le dice a un hombre que está pasando momentos difíciles: hoy, mañana vas a salir de tu casa y vas a ir donde te llamaron y vas a encontrar bendición. Si hubiera alguna alma que está sin trabajo, el hombre puede ir y decir: oye, pero si el hermano habló esto, dijo que me iban a llamar y que yo iba a ir, iba a encontrar trabajo. Ese hombre soltó una palabra profética de bendición. Porque eso pasa en medio del pueblo de Dios. Cuando hablamos mentira, hablamos verdad. Pero este pueblo estaba todo unido, tenían un mismo propósito, había un mismo lenguaje y una obra por comenzar. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los miró, ¿verdad? Y los confundió. Amén. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Que es especialista, hermanos, en falsedad. Tomó eso, vio que Dios había confundido a los hombres y también empezó a desarrollar el programa de confusión aquí en la tierra y empieza a tomar las palabras de las personas. Oye, a mí no me gusta cómo ese predica, tampoco me gusta cómo ese coordina. Está dividido, está en la carne. Amén. Un pueblo dividido no permanece, hermano. Una nación dividida no permanece. Una casa dividida no permanece. Amén. Pueden ser 4 o 5 personas en tu casa, no todos piensan lo mismo. Amén. Cada uno tiene su parecer diferente, una opinión diferente. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en la familia de Dios? Es su espíritu. Amén. Es su espíritu. Ese produce vínculo, hermanos. Produce unidad. ¿Está entendiendo? El enemigo de Dios tomó todo esto y lo trajo a la iglesia. Y cuando los hermanos comienzan a ver: ¿qué está hablando este si no le entiendo nada? Ah, no viene a la escuela dominical porque está el hermano Andrés, y el hermano Andrés ya quiere ya. Un hombre que se entrega al Señor, que lo que quiere es enseñar. El Espíritu de Dios está en él. Ah, no, que ya se dio igual. Ese hombre está dividido. Es una amenaza para la iglesia. Ah, no lo voy a llevar nada porque la escuela de niñito está la manemonia. Hoy en la iglesia, mamá Renata, estamos divididos. Así, hermano, el enemigo toma ese hablar, confunde el lenguaje y genera caos y división. ¿Está entendiendo? Tenemos que hablar verdad. La verdad nos santifica, nos liberta y nos ayuda. Dios nos edifica con su verdad, porque su palabra es verdad. No hay otra verdad. Amén.
Procuremos mantenernos unidos siempre, entonces, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un mismo sentir, que terminemos luego, hermanos, estas salitas que tenemos ahí. Es un sentir, ¿verdad? Hermosear las salitas para los niños y ponerle, ojalá, una alfombra de lado a lado, y que sea lo más lindo y atrayente para los más pequeños y también para los adultos. Dios nos ha dado lo mejor. ¿Podemos dar lo mejor para el Señor? Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermano. Amén. La unidad, hermanos lindos, genera poder, trae protección. La división genera destrucción. Un reino o un país dividido se destruye. Amén. Una casa, un lugar dividido se destruye. Nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y este Señor, en Cristo, hermano, en el capítulo 17 de Juan, yo creo que vamos para allá. El enemigo se quiere levantar en contra de la unidad de la iglesia. Por eso que Dios nos habla. Estaba en Huasco, miraba el mar, y sabía yo, porque mi esposa me llamó, y yo le pregunté por el culto, cómo estuvo el tema, estuvo lindo, qué bueno, fue una bendición, gloria a Dios. Yo me gozo, aunque yo no esté aquí, yo me gozo, yo tengo noticias del Señor, y yo me alegro, y yo me gozo del Señor. Le decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Usted conoce la iglesia, usted conoce el futuro de la iglesia. Amén. Usted lo sabe todo. Yo desconozco el corazón de cada hermano. No lo conozco. Usted lo conoce. Así que, Padre, ayer estaba aquí cantando al Señor y el Espíritu Santo me dijo, habla de la unidad. Y Él lo está haciendo. No soy yo, es Él. Él tiene el control de mi vida, de su vida. Jesús, Él tenía que ser entregado, tenía que morir, ¿verdad? Él había hecho mucho bien, Él practicó el amor, mucha gente que le conoció, le tocó y fue bendecido. Amén. Pasó por un lugar, había una mujer enferma, tocó su manto, virtud salió de Él, y la mujer fue sana. Los leprosos decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él lo sanaba. Amén. Compartía con sus discípulos, con 12 hombres, los instruyó. Sin embargo, Él, en su misericordia, oró por ti y oró por mí en cuanto a la unidad. Y yo creo que juntos vamos viendo del 11 en adelante, nos vamos a ir leyendo y nos vamos a parar en el 20. Escuche bien. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo por los discípulos. Yo voy aquí, Padre. Los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora de ti ya hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no te ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí
siente contento? Amén. Yo me siento muy honrado. Siento una emoción tremenda en mi corazón. De saber que Jesús, antes de morir, pensaba en mí. Pensaba en ti, en Cristian, Andrés, pensaba en ti. Marcelo, pensaba en ti. Ruth, pensaba en ti. Patricia. Él estaba pensando, él estaba orando. Él tenía que ir a morir. Así es. Ya no, quizás no miraba a la muerte. Él nos miraba a nosotros. Y eso me emociona, me causa una satisfacción inmensa. De que Él, en medio de su angustia, de su dolor, pensar en mí. Es hermoso, amados, saber de que este Dios santo, 3 veces santo, pensar en nosotros siendo personas inmundas, llenos de lavados, de inmundicia. Él tuviera que pensar en nosotros para que fuéramos uno. Como Él y el Padre, en su santidad, en la triunidad de Dios, fueran uno. Emoción. Te alabo, Padre, por pensar en mí, pensar en cada hermano, cada noche. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de Dios. Cumplídose. Te alabamos, Señor, por ello. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo va a empezar a creer, cuando la iglesia comienza a vivir en unidad. Póngase de pie.